Bueno, pues vamos a dar inicio. Ya nos esperamos unos minutitos para que asistan, 5 para ser exactos. Entonces, aquellos que nos acompañan, agradecerles la asistencia. Y bueno, oficialmente les doy la bienvenida a este webinar, Aprende a diseñar proyectos de innovación. Como preámbulo, nada más lo que les quiero comentar es, pues gracias a los que nos han seguido en los webinars anteriores. La intención de Inceptio en este tipo de eventos es pues tratar de proponer temas que sean de interés para la industria y para el mundo empresarial. Y hemos tratado también de invitar a speakers, ¿sí? Con el fin de que pues aporten mucho más en este sentido a la parte empresarial y a la industria. Y bueno, el día de hoy para mí es un honor presentar a Cristian Navarro, ¿sí? Quien es un gran amigo y colaborador. Ya Cristian tiene una historia con Inceptio, ha estado trabajando muy de la mano con nosotros en tratar de traer innovación y proyectos de base tecnológica a la región, principalmente en todo el corredor industrial de Guanajuato. Y bueno, ya tenemos bastantes años de conocernos, y bueno, Cristian tiene una trayectoria que yo les quiero compartir, porque la verdad es de presumirse, aparte de buen amigo, la verdad es que he tenido mucha oportunidad de participar en diversos proyectos. Cristian, principalmente déjenme contarles que Cristian es un apasionado, ¿sí? Por todos los proyectos que estén orientados a brindar soluciones innovadoras y que principalmente atiendan retos actuales. Ahora con la pandemia, como saben, todo este tema tecnológico ha crecido mucho y Cristian se ha preocupado mucho por atender ese tipo de proyectos, principalmente que propongan innovación y que, bueno, traten también de incluir tecnología, ¿no? En su desarrollo profesional, Cristian, pues ha emprendido muchos proyectos en colaboración y, bueno, él solo también se ha arriesgado a emprender proyectos con este fin, ¿no? De tratar este tema de innovación. Él es fundador y director general de CISO Endeavor, que es una empresa que, bueno, lo que busca es tratar de apoyar proyectos de emprendimiento, principalmente de base tecnológica, y bueno, con sede aquí en Bajío y con sede también en Toronto, en Canadá. Cristian ha tratado de apoyar a todo el ecosistema de emprendimiento a través de proyectos estratégicos de base tecnológica, donde él prácticamente los guía durante todo este tiempo para que lleven a buen puerto los proyectos de muchos empresarios, ¿no? Aparte, él también es fundador y director general de Tools León AC, que ahorita también les va a comentar más Cristian acerca de esta fundación, que obviamente lo que promueve este tema de educación y de proyectos estratégicos. Y aparte él forma parte, digamos, es parte del consejo del Centro de Ciencias Explora, él funge como tesorero. Y bueno, entre otras cosas, es apasionado también por el tema de las conferencias, ya tiene buen tiempo siendo speaker, y aparte, bueno, también es fundador de una empresa que tiene, pues en su invención y en su patente, un sistema electromecánico de captación del agua pluvial o del sistema pluvial denominado Lotus Water. ¿Sí? Tiene también experiencia internacional en programas de aceleración empresarial, estuvo formando parte de la TAM Startups, estuvo en Elix Seneca College, que es una incubadora de negocios muy importante en Canadá. En Venture Lab estuvo también colaborando en la parte de IBM para la parte de innovación, Innovation Space. Y bueno, también en la Academia Europea de Innovación, pues estuvo también colaborando y fue miembro del alumnado en Lisboa, Portugal. Entonces, le damos una calurosa bienvenida. Cristian, hermano, este es tu foro. Adelante, por favor, siéntete con toda la libertad de exponer todas tus ideas a través de este webinar que es Aprende a diseñar proyectos de innovación. Muchísimas gracias a los asistentes y sean ustedes bienvenidos. Hombre, pues muchísimas gracias, David. Buenas tardes a todos. Gracias, David, ahí por la presentación. Mucho betún, muchas gracias. Muy bien presentado. Se siente uno con mayor reto de presentar. Pues, como lo comentaba, soy un apasionado del tema de los proyectos estratégicos, más que mucha gente me vincula con el tema de innovación y siempre hemos sido muy cuidadosos porque los proyectos estratégicos son los que generan innovación. Hoy en día que está tan de moda el emprendedurismo, la verdad es que es emprendimiento, pero bueno, que le llaman el emprendedurismo, y todo el mundo habla de innovación y ahora todo es innovación y la verdad es que la innovación es el resultado de los buenos procesos o el resultado de las buenas acciones. Entonces,
Creo que lo más importante, lejos de hablar de las metas, que ahora todo es sobre la nube, ¿no? Todo es volátil, todo son ideas, y hoy en día el ecosistema de emprendimiento tanto en México como en América Latina, seguimos clavados en las ideas. Digo, me queda claro que somos altamente creativos, pero definitivamente ya tenemos que pasar al siguiente proceso, ¿no? De hecho, me encanta ver campañas tanto privadas como políticas que hablan de la bentefactura o de esta nueva era 4.0, pero los mecanismos todavía no son claros, y definitivamente tenemos que apoyarnos entre empresarios para poder compartir metodologías, que es lo que el día de hoy les voy a compartir. No es nada fuera del ordinario, a final de cuentas es un expertise. Como buen integrador, lo que hago es encontrar las mejores prácticas que hay en el mercado, y me siento muy, muy contento de haber podido participar. He sido parte de muchos proyectos, entonces he podido tomar como piezas o mejores prácticas, y también hasta dolores o traumas de algunos otros, ¿no? Hasta a manera personal. Entonces, lo que estoy haciendo es pasarles, el día de hoy quiero compartirles una implementación de proyectos estratégicos. Es cómo gestionar un proyecto de ideación. Es cómo hoy en día todas las empresas hablan de de innovar. Todas las empresas están presionadas, y eso tiene un sentido lógico tanto por el esquema económico, así como la presentación de la pandemia, ¿no? Que nos puso a prueba a muchas compañías. Y definitivamente, digo, me encanta la frase de Andrés Oppenheimer que dice crear o morir. Y definitivamente, bueno, hay otro libro que dice sálvese quien pueda, ¿no? Definitivamente el tema de la automatización está cambiando paradigmas, y el gran reto, no el problema, sino el gran reto en el que nos presentamos hoy en día y más que nunca, es que hace 20 años, cuando hablaban de la automatización, hablaban de la robótica, hablaban de la digitalización, se veía como un tema no sé, como muy lejano. El problema es que hoy, cada año, y es más, en meses están saliendo nuevas propuestas, nuevas metodologías, están saliendo a la luz cosas que se han estado probando y que hoy en día ya se ponen a prueba y están teniendo grandes resultados. Entonces, las compañías o las empresas o las ideas que no se adapten a estas nuevas metodologías, pues definitivamente pues, no tendrán razón de ser. Entonces, les voy a compartir de manera muy ágil este proyecto, porque lo que busco es que puedan elaborar un modelo. Cada uno, algo que es importante que entendamos es que la estandarización de la manera en la que se crea una idea o en la que se crea un nuevo proyecto, un nuevo producto o servicio, hay que ser cuidadosos con la estandarización, porque cada industria es completamente diferente, cada idea es completamente diferente, y lo que tienes que hacer es utilizar las mejores herramientas, ¿no? En este caso, podemos elevar un modelo que nosotros hemos utilizado para crear nuevos productos y servicios, y sobre todo que estos proyectos puedan ser de alto impacto, ¿no? Entonces, antes de comenzar a hablar de esto, siempre, bueno, ya sé que estos son las típicos ejemplos, pero me encantan porque, o sea, hay millones y millones de dólares que estuvieron en juego, y no se pueden pasar por alto, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de la resistencia al cambio. Yo sé que todo mundo, si hoy en día platicaras con la mayor parte de las industrias, pues digo, siendo cuidadoso y respetuoso, por ejemplo, la industria del calzado, ¿no? Que es muy local aquí en Guanajuato, veo mucho entusiasmo en un aspecto que dice, todo el mundo quiere innovar, todo el mundo quiere hacer algo diferente o algo innovador, y andan buscando y contratando y quieren hacer algo diferente, pero se nota a leguas que muchas industrias tienen una gran resistencia al cambio. Y hay una frase que aprendí de Chris Dudley, el director de Helix, la aceleradora de Seneca College, en donde tuve oportunidad de participar, y esa frase me quedó muy marcada, y él siempre abre sus conferencias con esto, y es, siempre lo hemos hecho así. Y esa frase es la asesina serial, es el Jack el Destripador de todas las ideas, de todas las empresas en la historia. Es más, hasta empresas que se creían muy consolidadas, en su momento el mismo éxito, digamos, o los procesos que te hicieron llegar hasta ese punto en donde estás,
así como estas empresas que presento, no va a ser el mismo o sea, la constante evolución es muy necesaria. Entonces, si nos damos cuenta, la resistencia al cambio es el factor 1 que se tendría que tomar antes de empezar a hacer cualquier cosa. Y mi pregunta es, ¿por qué fracasaron estas grandes marcas? O sea, si las volteamos a ver, en Blockbuster para nosotros, digo, la gente de mi edad, no sé si alguien está conectado, que sea un generación Z, o sea, no que lo dudo, pero la verdad es que ellos ya nacieron con tecnología, ellos ya saben, tengo hijos menores, tengo una niña de 11 años y un niño de 6 años y prenden el Netflix y le cambian a los canales y lo que sea, como si nada, cabrón. Y la verdad es que para nosotros en su momento Blockbuster, el que pudieras llevar, meter en el buzón la película, para nosotros era revolucionario. Y en su momento cuando Netflix hace la propuesta de un cambio de paradigma de la manera en la que se utilizaba la metodología de la experiencia de las películas, pues definitivamente la empresa no estuvo abierta. Y digo, no quiero caer en las historias, pero puta, ¿dónde está Blockbuster hoy en día, no? O sea, ese es el grado de resistencia que les costó muy caro, y no solamente en los millones, el costo de oportunidad, sino les costó la empresa misma. BlackBerry lo mismo, o sea, yo me acuerdo que cuando salieron los BlackBerrys, o sea, literalmente era tener, si querías ser un buen empresario y si querías verte, digamos, la parte de verte como, pues era tener un BlackBerry y que tenías que tener un PIN y que no sé qué y bla, bla. O sea, era súper, súper de moda, pero ¿qué creen? Llegan los teléfonos inteligentes y los BlackBerry hoy en día son obsoletos, cabrón. La empresa trata de sobrevivir, está teniendo algunos, creo que uno de los grandes aciertos fue que sus recursos clave pues fueron las patentes, pero francamente pues ha intentado dar algunos vestigios de vida, pero francamente no está en el mercado, ¿no? Ya el timing no le da y tendría que hacer una apuesta muy diferente y tendría que ser algo mucho más llamativo para poder estar digamos, a este nivel de los que se encuentran tanto Apple como Huawei y otras compañías, ¿no? Y bueno, pues el caso Kodak, hace unos años tuve la oportunidad de platicar con una persona que es local, o sea, es de León, Guanajuato, y se me hizo súper interesante lo que me platicó porque él me platicó que él literalmente fue el causante de que su familia fracasara y quebraran de una manera muy estrepitosa. Y me lo platicó con, ahora sí como dicen, de todo corazón y creo que es un fuck up night perfecto, ¿no? Esta persona en su momento tenía el mayor número de reveladoras de Kodak en León, Guanajuato y no recuerdo en qué otras zonas más. Y fue muy, muy padre lo que me platicaba porque decía, literalmente convenció a su papá para, en el momento en el que estaba estas cosas raras de unas cámaras digitales y cosas así, de que ya podías guardar tus fotos y, bueno, eran cosas así súper locas, ¿no? En ese momento. Él todavía ya sabía que existían las cámaras digitales y él fue, creo que pensó, tenía muy marcada y tatuada la ideología Kodak que decía, o sea, la gente jamás va a cambiar la experiencia de tener, digamos, de ir a revelar tus fotos y que las guardes en tu álbum, porque decían, es que es todo un proceso familiar, es toda una experiencia y se convierte hasta en algo heredable, ¿no? Y la verdad es que la fuerza con la que entró, la dinámica con la que entró las cámaras digitales definitivamente reventaron el mercado. Y a él le pegó de manera muy fuerte porque dice, todavía en ese momento donde había una incertidumbre de qué iba a pasar, dice, él convenció a su papá para invertir en todavía más máquinas reveladoras que costaban aparte carísimas y en lo que venía la instalación y bueno, entonces, el cambio fue tan drástico que, o sea, no hubo oportunidad ni siquiera de vendérsela a alguien más, cabrón. Entonces, les quiero poner esto como antecedente porque significa que estas empresas, o sea, yo puedo asegurarles que pudieron haber tenido, no dudaría que tenían laboratorios gigantescos y millonarios, o sea, creo que definitivamente debieron haber tenido áreas de innovación. El problema es que no se adaptaron o se resistieron a cambiar los modelos o estar abiertos a nuevas dinámicas. ¿Por qué?
porque definitivamente Kodak tiene infinidad de patentes, o sea, todas estas empresas tenían, creo que custodiaron perfectamente la manera en la que lo hacían, pero no encontraron otras maneras, y ahí es donde entró la competencia. Entonces, creo que son un ejemplo muy importante el entender los nuevos hábitos de consumo y que de ahí es un punto de partida para empezar a proponer, ¿no? Les quiero platicar esto porque también existen los casos contrarios. Como saben, pues bueno, esta es la empresa Mercedes-Benz, es el símbolo de Mercedes-Benz. Hoy en día, Mercedes-Benz, su industria, digamos, su propuesta de valor es un auto de ultra super lujo y va a ser caro, pero lo vas a disfrutar, ¿no? Vamos a hacer todo lo necesario para que te sientas diferente, te sientas, digamos, de un círculo muy cerrado y vas a pagar muchísimo, cabrón. Y la gente está muy contenta de tener un Mercedes-Benz, los que lo tengan, y definitivamente es una de las primeras empresas en entrar en este tema de los autos, de la industria automotriz, pero además es de las más sólidas. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que ellos entendieron perfectamente que hoy en día moverle algo a su empresa, y esto se los pongo para ustedes también, para los que tienen compañía, es no siempre, hoy en día se habla muchísimo del cambia el modelo de negocio. O sea, yo he escuchado eso infinidad de veces en los consejos, sobre todo la parte de innovación, siempre dicen, no, pues cambiemos el modelo de negocio. Y le digo, sí y no. ¿Por qué? Porque si cambiamos el modelo de negocio podemos poner en riesgo la vaquita que ya nos da leche, cabrón. Y la verdad es que eso por eso insisto, que el tema de la innovación se volvió un tema, entiendo, de moda, pero también hay que tener mucho respeto, porque hay muchas familias, hay muchos intereses de por medio antes de hacer un cambio. Y creo que una de las estrategias más lógicas y las más interesantes es hacer un spin-off, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? En este caso, hoy en día, Daimler o Mercedes-Benz crea una subsede que se llama Lab 1886. Y es muy interesante porque es un laboratorio de innovación en donde es completamente ajeno a la empresa aparentemente, pero están llevando a cabo infinidad de proyectos desde inteligencia artificial, están utilizando nuevas tecnologías para coches autónomos. Hoy en día, por ejemplo, se están desalineando de sus verticales tradicionales que, por ejemplo, ellos, no sé si han escuchado hablar del volocóptero. Es un helicóptero no tripulado, eléctrico, que además puede ser en algún momento operado por un Uber o por, no sé, cualquier compañía, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo esta empresa totototota, este monstruo, sabe que tiene la capacidad de invertir y traer mentes brillantes y tratar de cambiar el modelo de negocio y seguir avanzando, pero francamente el modelo que tiene ya funciona. O sea, al día de hoy les ha dado, y yo creo que, quisiera suponer que a muchos de ustedes, yo lo platicaba mucho en el tema de educación. O sea, hoy en día sabemos que la educación debe mejorar, tiene que evolucionar, pero hoy en día, con todo y lo que tiene, de todos modos, hoy en día está ayudando a estos niños, a estos adolescentes. Entonces, aquí lo importante es que se creen estos nodos, estos pequeños laboratorios donde se pueda jugar y no haya riesgo. Entonces, eso es algo que también es un buen punto de partida, es entender que tal vez lo que hoy haces definitivamente, pues, a menos de que esté muy mal, ¿no? O sea, literalmente ahí, pues sí, destruye, cabrón, y vuelve a deconstruir, ¿no? Que es destruir y volver a reunir las piezas y mejorarlo, ¿no? Pero si hoy en día tú sabes que tu empresa está jalando bien, pero tienes este espíritu de innovación, esta visión de que las cosas pueden ser mejor y que puedes atender mejor o de diferente manera, pues haz un laboratorio que no tiene que ser físico como tal, a menos de que fuera muy necesario, pero es esta idea, es esta dinámica de asignar a un número de personas, poner los retos y llevarlos a cabo. Eso es mucho más viable y definitivamente es lo que da resultados, ¿no? Les voy a poner, para poder
entender cómo funcionaría un proceso, yo me voy a basar en algo que ya está hecho, ¿no? No es como que mi receta secreta. Y qué mejor que Google. O sea, hoy en día ellos crearon en 2010, en Google Ventures, ellos crearon el Design Sprint. Y este diseño nace, digamos, del Design Thinking, que es como este diseño de pensamiento, que es como aislar las partes y volver a unirlas y que se integren, ¿no? A mí me encanta este modelo de diseño de pensamiento y se hace en un sprint, o sea, tiene que ser ágil. ¿Por qué? Porque también hay ideas que llevan años y años y años y la verdad es que probablemente o estés generando mucho tiempo y ese tiempo es dinero o en determinado momento sí le estés generando mucho dinero y pues obviamente va a ser una idea que lejos de ayudar pues va a desangrar la empresa, ¿no? Entonces, es un proceso de 5 pasos que me encanta porque técnicamente está diseñado para que en 5 días tú tengas un resultado. Ojo, hay que ser muy cuidadosos porque lo que les decía de adaptar, no todo es estándar, o sea, no todo es estandarización. Esto se puede adaptar, puede ser 5 días o puede ser, que ese es en el ideal, pero puede ser un proceso de un mes o puede ser un proceso de 6 meses, pero digamos, contemplando los pasos, que no se brinquen los pasos, ¿no? Entonces, para poder empezar un proyecto estratégico, este sería el proceso ideal, ¿va? ¿Qué sería? Esto es como un proceso de spin-off, es cómo lo haríamos sin tener que dañar lo que ya existe, pero hacerlo con un equipo específico, ¿no? Día 1 es el desafío, es encontrar los retos. Ahorita les voy a decir cómo podemos sacarlos, ¿no? Pero en el día 1 es repasar toda la información. Hay que obtener toda la data posible, la que tengamos ya, digamos, de nuestro propio proceso, del tiempo que hayamos llevado eso, obtener los KPIs más importantes, obtener toda la información que sea más cuantitativa y también tener alguna cualitativa, ¿no? Pero lo cuantitativo es muy importante. Hacer muchas entrevistas, entender el dolor. El paso 1, el día 1 es específicamente es entender el dolor. Siguiente día, ahí no se propone nada nuevo, ¿eh? O sea, ahí es solamente entender el dolor y utilizar un pizarrón gigante, lo que quieran hacer en la computadora, pero preferentemente que sea visual para que puedan quitar y pegar post-its o en un pizarrón rayar. Pero es decir, entender perfectamente el reto, qué es lo que está pasando y en el día 2, entonces ahora sí buscamos posibles soluciones. Ahí es donde vienen todas las chaquetas mentales, todas las ideas, todas las super propuestas. No importa qué tan locas sean, porque va a haber un momento de evaluarlas, ¿no? Pero a lo que voy es que en el día 2 es como la parte de inspirarnos, en el de fumarnos algo y decir, a ver, si este es el problema, puta, tiene posibles 5 posibilidades. A ver, la 1 es esta, la 2 es esta, y entonces las vas anotando. Y si salen muchísimas ideas, no se preocupen, o sea, agrúpenlas. Tal vez una pertenece a la otra. Hay procesos de brainstorming también, o de estas lluvia de ideas que también pueden ser. Hay que ser cuidadosos con los brainstorming porque luego terminan pues empapando de nada más, ¿no? Entonces, la idea es que sea muy bien dirigido, que sea muy estructurado para que podamos sacar al menos 10 propuestas y se me hacen muchos, ¿no? Día 3, ok, entendimos el reto, ahora pusimos posibles soluciones, ok, ahora hay que definir, hay que votar por las más prioritarias o lo que siempre será lo ideal es hacer un estudio de factibilidad, un estudio de viabilidad. ¿Qué significa? Es saber si es viable, o sea, es legal, es producible, o sea, digamos, se puede manufacturar, está en nuestras posibilidades. O sea, encontrar todas estas preguntas clave y las puedes encasillar de tal manera que en la medida en la que las enlistas, después hay un proceso de discriminación. Ahí es donde puedes obtener hasta mayor información y pues bueno, ya puedes elegir un top 3 o literalmente quedarte con la ganadora, ¿no? En el día 4, ok, o sea, recapitulemos, es día 1, encontramos el reto, el dolor y encontramos a cuánto le duele, a quién le duele y entre más duela, más paga, ¿no? Digámoslo así. Día 2, pues, buscamos las mejores ideas. Día 3, las enmarcamos, las discriminamos y encontramos la mejor. Y el día 4 es, ok, hazme un prototipo. O sea,
Y ojo, aquí es donde también hay que ser súper creativos. Creo que aquí es donde podemos sacar el power mexicano, que la verdad es que no es gastar, es ser creativos. Hay proyectos, hay muchos recursos gratuitos y el recurso gratuito más importante es la validación y es preguntarle a tu usuario líder, preguntarle a tu cliente potencial. Y he visto literalmente hay plantillas que puedes descargar gratuita o tú mismo haces hasta en una cartulina. Si es una aplicación móvil, pues así pantalla 1 y el botoncito y pones el botón 2 y genera la acción, en el botón 3 tendría se despliega este listado, o sea, puedes hacer un diagrama en dibujo y no te cuesta nada. Pero el valor que verdaderamente vas a encontrar es la respuesta que tienes literalmente de tu cliente potencial, del usuario líder, o sea, es más, hoy en día queremos hacer mucho con el tema educativo, me apasiona mucho ese tema y decimos, es que queremos hacer una aplicación para que los niños, tal vez el niño no la va a querer, o tal vez no son los colores, o tal vez no es tan amigable. Entonces, es súper importante en esta parte el prototipado puede ser en plastilinas, por ejemplo, si es hardware, o sea, si es digamos, un producto, un nuevo calzado o algo así, simúlalo, o sea, haz lo más económico posible, pero haz realmente una propuesta y explícasela a tu cliente. Y él mismo te va a decir, y ojo, aquí en el tema de prototipado, sé muy ágil. Lo que queremos es encontrar si la hipótesis es válida, ¿no? Y por último, en el día 5, es el tema de la validación, que es a lo que les comentaba. En el día 5 es mostrar nuestro prototipo, mostrar nuestra hipótesis, nuestro mapa de valor, cómo entraría, qué haría, todo esto y cómo al final agrega valor a la persona. El día 5 literalmente es hablar con los tomadores de decisiones, es hablar con las personas posibles inversionistas, no sé, o sea, aquí es de suma importancia entender que la validación es con el que lo va a comprar, con el que es el tomador de decisión. Este proceso es creado por Google y créanme, no hay producto hoy en día, no hay servicio, no hay nada que se ofrezca en esa compañía que no pase por este proceso. Si esta empresa, o sea, cuánto vale en el mercado y cuánto agrega valor a las personas, créanme que vale la pena tomarlo en cuenta. Entonces, nada más siendo un análisis muy rápido es, para poder encontrar o hacer un proceso de un proyecto dentro de una empresa, una idea, un proceso de ideación de un nuevo producto o servicio, día 1 o etapa 1 es encontrar el dolor. En el día 2 es proponer soluciones, ¿no? Día 3, discriminar las que no y elegir la más viable. Día 4, hacer un prototipo y día 5, validarlo. Entonces, este es un proceso que les quiero compartir que para mí es muy poderoso, pero me quiero ir un poquito más atrás. Primero se los expliqué así, espero no haya dudas, no sé si al final me pueden hacer algunas dudas. Les quiero comentar que algo que hemos visto, por ejemplo, en colaboración con Inceptio, hemos desarrollado mucho software y estamos muy contentos porque tanto ha ayudado a la iniciativa privada, pero también ya hemos incursionado en el sector gobierno con muy buenos resultados. Y la verdad es que antes de entrar a los fierros, me encanta una frase que comentan mucho los socios de Inceptio, es que no se tira una sola línea de código hasta que no se entiende el problema. Y se me hace súper poderoso y por eso también confío mucho en ellos cuando desarrollamos proyectos en conjunto. Porque es real, o sea, no es vender por vender, no es hacer aplicaciones al por mayor, no es tirar, no todo es software, no todo es robótica, o sea, hay veces que tenemos que regresar a lo básico, o sea, y por eso siempre, y sobre todo que estamos en un excelente tiempo ahorita, regresar a lo básico. Una buena planeación estratégica puede definir específicamente cuáles son tus mayores retos, pero imagínate, si no mides, o sea, ¿cómo controlas, cabrón? ¿Cómo gestionas, cómo modificas, cómo mejoras? Entonces,
es de suma importancia, estamos a muy buen timing. No te vas a poner a hacer tu planeación en enero. Si ya empiezas a planear en enero, ya estás frito, cara. O sea, la planeación se tiene que hacer en estos meses, es muy poderoso, es más, es necesario. Si no lo estás haciendo, hay áreas de oportunidad en el liderazgo que se está llevando. ¿Qué les quiero comentar en esto? Es, antes de empezar una ideación y hacer, ya saben, un Google Sprint, lo ideal es que tengas una planeación estratégica, o sea, es que sepas hacia dónde va tu compañía, cuáles son los siguientes pasos. Y hay cuatro esquemas que se tienen que encontrar, o sea, 4 patas de esta mesa que le da solidez a tu empresa. Y definitivamente, si logras hacerlo correctamente, este plan, créeme que vas a encontrar los retos a los que tienes que solucionar y va a ser mucho más fácil encontrar, elegir cuáles son los más viables, ¿no? Porque igual estás atendiendo algo superficial, pero si haces una buena planeación, un buen análisis de tu empresa, tal vez puedas encontrar y tienes la suerte de encontrarte algo que sea medular. Entonces, ¿cuáles son los 4 aspectos que deberías revisar antes de empezar un proceso de un proyecto estratégico o querer hacer un nuevo producto, un nuevo servicio? 1, hacer un plan organizacional. ¿Qué significa? ¿Quién hace qué? O sea, definitivamente es describir, o sea, cuáles son los procesos que haces, quiénes los tienen que llevar y qué habilidades o competencias tienen que tener para que puedan lograrlo. Porque definitivamente equipo, o sea, el equipo literalmente, o sea, las personas, podrás tener un gran software, podrás tener grandes, digamos, una gran infraestructura en tu compañía o en tu oficina, pero si no tienes quien ejecute o las personas que ejecutan no tienen los skills necesarios, pues créeme que vas para abajo, cara. Entonces, es de suma importancia elegir a las personas correctas y obviamente darle todo lo necesario para que puedan ejecutar. Siguiente es el plan financiero. O sea, todo es lana, a final de cuentas, ¿no? Entonces, tienes a las personas correctas, ok, ¿qué vas a necesitar? ¿Cuál es tu plan de egresos? O sea, para poder lograr tus objetivos, ¿cuánto te tienes que gastar? ¿En qué tienes que invertir? Y obviamente, pues, hacer un análisis de rentabilidad, porque muchas veces hacemos cosas porque nos apasionan, nos gustan, pero hablando meramente, no porque no sea bueno ni malo, pero específicamente en el tema de negocios, hay acciones que no son rentables y nos están haciendo perder mucho tiempo o estamos invirtiendo mucha lana en eso y definitivamente hay que encontrar pues, los paretos, ¿no? O sea, que con el 20% de nuestro esfuerzo tengamos el 80% de ganancias, ¿no? Estrategia 3 es el plan de comercialización. Ok, ¿cuáles son los canales? ¿Cuál va a ser el plan de comunicación? ¿Cuáles son los canales? ¿Cómo le voy a hacer llegar el mensaje? ¿Con qué tono? Digamos, ¿cómo voy a hacer que mis usuarios o mis clientes hagan comunidad conmigo? Porque hoy definitivamente es más valioso tener comunidad que a veces el producto se convierte meramente en un pretexto, pero ¿cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a llegar a ellos? ¿Y qué mensaje o cuál es el call to action con ellos, no? Y por último, que esto me encanta porque es de suma importancia para la compañía, pero normalmente los procesos los dejamos al final. Como que entendemos que hasta que seamos una empresa totota, ahora sí empezamos una planeación de procesos. Y créanme que es mejor hacer procesos todavía cuando eres chico a que cuando eres grande, porque ya tienes muchas dinámicas que ya están automatizadas o que ya están como clavadas en los colaboradores y a veces es muy difícil quitar esas dinámicas, ¿no? Entonces, si trabajas primero una planeación estratégica con estos 4 factores, créeme que va a ser muchísimo más fácil identificar qué necesitas, porque en el momento en que estructures, vas a plantear una visión y entonces van a faltar algunas cosas y dices, puta, este es el reto que tengo que hacer. Es mucho más factible hacer eso. Platicando en algunos proyectos que hemos desarrollado en conjunto con Inceptio, así nos han salido proyectos donde me hablan, específicamente me habla el empresario o me habla el director de alguna institución de gobierno, y normalmente, mucho quisiéramos que fueran preventivos, pero normalmente es para solucionar algo. Y a veces nos hemos dado cuenta que nos han propuesto algunas, nos piden alguna cosa, pero cuando hacemos el análisis, realmente a veces es nada más mover algo muy sencillo, ¿no? Entonces, créanme que vale mucho la pena hacer esto antes de empezar a invertir innecesariamente, ¿no?
Les voy a pasar de una manera muy ágil. Esto también es público, es una técnica, es la técnica Scamper. Esta técnica se utiliza muchísimo en temas literalmente de solución de problemas. Sé que es una técnica creativa, pero francamente sé que Bob Everly, el creador de esta herramienta, sé que claramente la tenía identificada para un tema de prevención, pero hay veces que pues, literalmente se utiliza porque urge, ¿no? Entonces, esta técnica creativa es muy buena porque nos ayuda a identificar que antes de querer meterle lana a algo o irnos de bruces porque tuve una corazonada o tuve una epifanía y no sé, lo que sea, ¿no? Creo que es de suma importancia entender que hay maneras en las que tal vez la solución no es tan compleja, ¿no? A mí me encanta mucho, no puse el slide, hubiera puesto de KISS, como el grupo KISS, K-I-S-S, que en inglés significa Keep it simple, stupid, ¿no? Que me encanta, que es manténlo simple, idiota. O sea, a veces queremos refuscar o queremos hacer grandes cosas así súper locas, pero a veces la solución está en nuestra nariz, o sea, está aquí, güey. Entonces, la técnica Scamper, con sus siglas en inglés, las traduzco, que es sustituir, combinar, adaptar, modificar o magnificar, proponer otros usos, eliminar o minimizar y reordenar e invertir. Entonces, hay casos muy padres de donde se ha hecho alguna pequeña modificación, alguna sustitución de alguna cosa y ha hecho grandes cambios. Les pongo un ejemplo muy rápido. Todos los que somos noventeros, ochenteros, noventeros, manifiéstense. Hay que darnos cuenta, ¿se acuerdan de estas pastas de dientes? Que aparte me acuerdo que antes se invertía muchísimo dinero en campañas publicitarias y salían, bueno, grandes artistas de Hollywood para presentar una pasta de dientes, cosas así. Hubo un momento en los 90s en donde se quería, bueno, obviamente la competencia Colgate, Crest y algunas otras, pues se volvió pues más mortal, ¿no? Porque obviamente había que acaparar el mercado. Y se me hizo muy interesante un ejercicio que se hacía donde decían, bueno, ¿cómo le hacemos para vender más pastas? Y entonces empiezan pues todas las ideas, ¿no? Me imagino que en ese momento el cuarto de guerra, pues han de haber habido miles de propuestas de, oye, pues háblenle a Michael Jackson, cabrón, salga lavándose los dientes y sonría y no sé, lo que sea, ¿no? Y 25 millones de dólares, 30 segundos grabados, ¿no? No sé. Entonces empezaron a haber infinidad de propuestas y a mí me encanta una que literalmente cambió la industria, que es, si se acuerdan, antes cuando exprimías la pasta de dientes, pues salía como, hasta me acuerdo que hacía como el churrito, ¿no? La colita de puerco que pues salía tenías que apretarle para que saliera. Y ese tubo estaba diseñado, bueno, pues para evitar pérdidas o evitar derrames. Fíjense bien cómo en este puede aplicar perfectamente la técnica de Scamper y puede ser la M de modificar o magnificar. En este caso sería, solamente hicieron un movimiento muy sencillo, que es modificar la medida del agujero de la pasta de dientes. O sea, solamente lo hicieron un poquito más grande. Entonces, no sé si les ha pasado, a mí me pasa muchísimo que cada vez que abres la dichosa pasta de dientes, apenas le das el primer apachurrón y ya se te fue como medio litro. Entonces, como un movimiento tan chiquito, me imagino que en el molde de inyección, o sea, magnificó las ganancias, porque ¿qué pasa si haces más grande el hoyo y a cada rato ya no le apachurramos y sale muchísimo? Pues es que el ratio de compra, o sea, si comprabas una pasta de dientes una vez al mes, probablemente la compras cada 20 días. Entonces, ese margencito de días que están ganando se puede generar en 1 o 2 tubos o más al año, ¿no? Entonces, un movimiento tan sencillo, tan práctico, tan chiquito puede hacer un cambio muy significativo, ¿no? En algún momento me acuerdo, el equipo de Inceptio se ha de acordar que un cliente nos pedía, pidieron una aplicación móvil para llevar unas bitácoras electrónicas. Y fue muy interesante porque al inicio la solicitud era, bueno, ellos querían comprar tabletas para llevar este seguimiento, ¿no? Y hay veces que les digo, realmente la solución era la misma, pero pudimos encontrar que
en este caso, sus colaboradores ya contaban con un teléfono inteligente y era un Android. Entonces, o sea, el cambio fue muy chiquito y ahorró a la compañía pues una compra significativa, porque les dijimos, oye, pues si la aplicación pues puede funcionar en cualquier aparato, además si lo desarrollas en Android es un poco más económico, no compres las tabletas porque además tienen obsolescencia programada, cabrón, y los teléfonos, las mismas compañías te los van a ir cambiando. Y fue muy, muy padre la experiencia y me acuerdo mucho con esta colaboración que tuvimos porque quedó el cliente, primero, pues muy contento con la aplicación porque además fue muy amigable, pero fue muy interesante ver que, o sea, la idea inicial era comprar una tablet carísima que además a cada ratito hay que cambiarla y todo, y además hasta con el índice de robo, pues, olvídense. Pero ellos ya traían celulares, entonces lo que se hizo fue nada más pues hacer, digamos, una adaptación. Entonces, esta técnica les puede servir, de verdad, úsenla, es muy fácil, además es open source, o sea, pueden encontrarla, googleen ahorita técnica Scamper, al final les podemos compartir con todo gusto todas las herramientas. Ok, entonces, si se acuerdan, para hacer una recapitulación de los procesos es entender, si hiciéramos una planeación estratégica, saber muy bien qué es lo que vamos a hacer en el siguiente año, en los siguientes 3 años, y obviamente vamos a tener unos gaps que tenemos que cubrir, ¿no? Algunas cosas que tenemos que solucionar, y eso se convierten en retos, ¿no? Esos problemas o esas deficiencias se convierten en retos. Esos retos los vamos a meter en esta tabla. Esta se llama tabla de impacto, esfuerzo, riesgo, y es una tabla de selección. ¿Qué significa? Esta tablita tan básica, de verdad es muy sencilla, con gusto también ahí sí se los podemos compartir. Simplemente es calificar, o sea, yo pongo en la columna de alternativas, yo voy a poner, digamos, el título y la breve descripción de lo que sería, ¿no? Y tú pones así 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 ideas, no sé, las que quieras, pero más no creo, no sería conveniente. Y la idea es calificar del 1 al 10, cabrón. Pero obviamente aquí lo que se recomienda es que sea un equipo interdisciplinario en donde pueda participar el área contable, finanzas, recursos humanos, que puedas tener gente especialista, digamos, en alguna en el tema de la industria que estás tratando de proponer, algún técnico especialista en lo que quieres solucionar. Entonces, a todos ellos les das la misma tablita, pones los retos y los van a calificar. Obviamente cada uno desde su perspectiva y su expertise. Y a la hora de hacer el acumulado, va a salir una calificación. El impacto se calcula sobre esto ya son como medidas estándares de la industria en general, ¿no? Pero el impacto se mide con un 50%. El esfuerzo tiene una validez del 30% y el riesgo anda aproximadamente en el 20%. Para calificar hay que entender nada más es que el impacto es directamente proporcional. ¿Qué significa? Si tiene mucho impacto, pues entonces tiene una muy buena calificación. Pero por el contrario, tanto el esfuerzo como el riesgo son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Si tiene tiene mucho riesgo, tiene muy baja calificación. Si tiene mucho inversión, o sea, requiere mucho esfuerzo, obviamente tiene menor calificación. Y les pongo algunos conceptos que son para entenderse qué se puede medir en el impacto, qué se puede medir en el esfuerzo y qué se puede medir en el riesgo. En el impacto, pues crecimiento de ingresos, reducción de costos, reducción de capital, objetivos claves, entregas en tiempo, no sé, calidad en el servicio, satisfacción del cliente, esfuerzo. Obviamente siempre es personas, dinero, tiempo y pues bueno, algunos otros factores que puedan agregar, ¿no? Pero siempre son personas, cuánto me va a costar y cuánto tiempo, ¿no? Y por último, hay que medir el riesgo. Esto sí cambia por industria. Por ejemplo, si esto fuera gobierno, pues se mide el riesgo técnico, riesgo de administración y obviamente pues hasta riesgo de imagen pública, ¿no? Yo creo que ese riesgo de imagen pública puede aplicar hasta para cualquier empresa. Esta tablita la utilizaríamos, ¿se acuerdan aquí? Sería en el día
aquí está, en el día 3, que es decidir por votación la mejor propuesta. ¿Va? Entonces, esta tabla es súper buenísima, la pueden utilizar hasta para seleccionar, se usa mucho hasta para seleccionar proveedores, es más, pueden hasta seleccionar pareja, literalmente. Entonces, si vemos cómo funcionaría, digamos, cómo sería una estructura de una selección de proyectos, una gestión de un proyecto específico, ya cuando lo seccionaría sería, etapa 1 sería el design sprint, o sea, en un corto periodo de tiempo, entender el problema, proponer soluciones, discriminar las soluciones, hacer un prototipo y validarlo. Y así iterarlo hasta que sea necesario. Entonces, cuando se termina eso, ahora sí viene la parte del project management, que es un proyecto como tal. ¿Qué significa? Hay que formalizarlo y sí recomiendo mucho en las compañías, tanto privadas como sector gobierno, que formalicen, si no tienen como tal un área de innovación o de proyectos, sí formalicen los proyectos que están generando. ¿A qué me refiero? Hay que hacer una integración de las partes, qué se está buscando y que todas las partes opinen, digámoslo así, y se comprometan, obviamente. Hay que definir un alcance, o sea, el alcance es qué sí entra y qué no entra, cuánto tiempo nos vamos a tardar, cuánto nos va a costar, cuál es la calidad que necesitamos de esto. Obviamente, cuántas personas y con qué habilidades o competencias deben participar, cómo se van a comunicar entre las partes. Hay que, obviamente, es muy importante la gestión de los riesgos. Y por último, pues bueno, las adquisiciones, todo lo que se tiene que adquirir o invertir para poder pues llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Y bueno, en este caso puede ser, le pongo en proyectos de emprendimiento, normalmente la etapa que sigue pues es comercialización, pero si no, pues sería puesta en marcha, ¿no? Dentro de las empresas que cuando es intraemprendimiento o es desarrollos in-house de la empresa, ¿no? Entonces, para ser concreto, si se dan cuenta, no es descubrir el hilo negro, no hay... no es como no necesitas tecnología de la NASA para modificar cosas a menos de que sean cohetes o cosas así. Pero a lo que voy es que un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, dentro de una compañía, en donde todos tengan la misma posición, sin importar que tú seas el dueño, el patrón, el alfa, como te llames, que todos tengan el mismo, digamos, espacio de comunicación, que todos puedan participar y todos puedan agregar valor, es de suma importancia. Hagan mesas de ideación controladas, obviamente, y siempre buscando y enfocados a resultados. Esos son los valores más importantes que tienen que definir, que es pues, la mejora continua, obviamente, pero siempre estar enfocados a resultados, y el último es que todos participen. Créanme que con las colaboraciones que hemos hecho con Inceptio en tema de desarrollo de software, hemos tenido grandes alcances. Hay clientes muy satisfechos. Además, nos ayuda mucho porque pues, parte del compromiso de ambas compañías, tanto de CISO Endeavor, que represento, como Inceptio, pues a final de cuentas es el tema de mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto radica en que no solamente es vender, sino es entender y escuchar. Entonces, hoy en día muchas empresas en México, en nuestro estado y específicamente en León, Guanajuato, han pasado momentos muy difíciles. Los mecanismos de gobierno no han sido suficientes. Hay que entender que hacen pues, su mejor esfuerzo, quisiera entender, pero los mecanismos no han sido suficientes y definitivamente es importante que nos apoyemos entre todos. Hoy en día estamos para acompañarlos. Normalmente me buscan para encontrar pues, soluciones a muchos retos, aunque también pues los invito a buscarnos también en tema de proactividad, ¿no? Que es mucho más económico en términos de proyectos, el buscar innovar por motivos, digamos, tener una cultura de innovación, a que también, digo, en determinado momento, si tienen algún problema y es detectable, pues bueno, podemos acompañarlos. Para concluir, como les decía, muchas compañías se vieron en emprendimientos, emprendedores, pues digo, gente que está haciendo negocios en casa,
Todos pueden hacer estas herramientas, no necesitas una empresa gigantesca, todas son open source, todas son gratuitas, y hay libros muy buenos que hablan de esto, el de Google Sprint, hay mucha información gratuita. Si en algún momento quisieran que colaboráramos con ustedes, sería padrísimo, estamos encantados. Y algo que sí les quiero recordar para concluir es que no se eligen los momentos, se elige la actitud frente a ellos, y eso es súper importante, porque hoy en día el reinventarse es de suma importancia, y la actitud que tengamos frente a estos nuevos retos determina literalmente el éxito o el fracaso de nuestra compañía o de nuestros proyectos. Les quiero compartir 5 puntos muy sencillos que creo que lo hemos platicado entre muchos empresarios, entre muchos emprendedores. Uno es reinventarse, o sea, estar en constante evolución. Aprender el arte de preguntar. Créanme, preguntar es súper poderoso. Pregunten a sus clientes, pregunten en la calle. Entender el dolor depende de las preguntas, hacer las preguntas correctas. Forjar alianzas estratégicas. Miren, si no trabajamos en equipo entre compañías, entre personas y compañías, créanme que definitivamente si vas solo, vas perdiendo. Aprender la cultura del fracaso es de suma importancia para toda compañía. Apropiarse de una buena cultura de fracaso, ojo, no de pérdida ni de ser un perdedor, ¿no? Entonces, el fracaso es una cultura de aprendizaje, y creo que en la medida en la que nos la apropiemos, podemos avanzar mucho más rápido. Y por último, pues a continuar aprendiendo, ¿no? Este tipo de cosas. Se me hace muy padre la iniciativa que tiene Inceptio de compartir este tipo de charlas. Y digo, creo que es un gran ejercicio que cada uno de nosotros pueda hacerlo de manera personal. Me encanta esta frase de Brian Tracy, que es: tu viaje hacia tu destino consistirá en una serie de problemas y reveses, fracasos temporales. Son una parte inevitable de la vida. El éxito no es posible si no desarrollas la habilidad para enfrentar y superar los inevitables retos y obstáculos que se interponen entre ti y cualquier cosa que tú trates de alcanzar. Me encanta porque, nada más para concluir, y primero que nada, pues agradecerles a los que se conectaron y a los que lo van a ver en momentos futuros. Cuando nos subimos a los vuelos, durante un periodo de mi vida estuve viajando muchísimo y se me hizo muy interesante, y cuando leí el libro de plan de vuelo, lo apropié mucho de Brian Tracy, porque definitivamente cuando nos subimos al avión sabemos, o sea, literalmente, ¿no? Si te dicen que vas a despegar a las 10 y digamos nada fuera del ordinario se interpone, pues tú estás literalmente 10:40 en Monterrey y punto, cabrón. O sea, y siempre hemos creído que viajamos en línea recta, y francamente no es así. O sea, durante el vuelo hay muchos cambios que va haciendo el avión, independientemente de los sensores que tiene para cambiar, modificar la ruta que tiene para evitar muchas ráfagas de viento. También los pilotos en su momento pueden identificar algunas cosas para hacer algunos cambios. Y lo hice muy claro para el tema de mi vida, en mi vida personal, pero también en el tema de la vida de las compañías o de los proyectos. Y es que está padre tener un plan, o sea, es importante tener un plan y plasmarlo en papel, pero es más importante tener una visión, y esa visión debe estar en piedra. Y yo lo planeo así, es que si se dan cuenta, el avión desde que parte va cambiando la ruta constantemente, pero siempre va a llegar a su destino, y así tiene que ser nuestra visión, está en piedra y los planes de papel. Créanme que definitivamente es muy importante el aprender nuevos procesos, el aprender nuevas dinámicas y aprender nuevas maneras de hacer las cosas. Estoy a sus órdenes, estoy muy agradecido por la invitación y espero que les haya les haya ayudado en algo. Por favor, estaría genial si cualquiera tiene alguna duda, quiere participar en algún proyecto, quiere desarrollar algo o simplemente quiere preguntar de algunas opciones, estamos a sus órdenes. Definitivamente Inceptio está haciendo grandes cambios en desarrollo de software en el estado y proyectos en el país, y pues estoy muy agradecido de ser parte. Estoy muy abierto a dudas, quejas y comentarios. Estoy viendo ahí, gracias a Adriana, gracias a Iván, un gustazo, amigo, gracias por conectarte. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.